En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, hemos oído el Evangelio del Buen Pastor. Hoy es el Domingo del Buen Pastor y es una bellísima parábola de nuestro Señor en la cual nos hace comprender esta realidad de que nosotros somos sus ovejas y que Él es el buen pastor que vino a salvarnos, que vino a redimirnos, que vino a guiarnos para poder ir al cielo. Y esa llamada que Él hace de nosotros la escuchan aquellas ovejas, como Él dice, esas ovejas que escuchan su llamada, porque esas ovejas se dan cuenta que es realmente su pastor, que Jesús es realmente nuestro pastor y que Él nos guía para la salvación. Y Él dice que las ovejas me escuchan porque ellos saben que yo vengo de Dios, vengo del Padre, que el Padre me envió y que entonces en mí encuentran ese buen alimento que finalmente es la verdadera fe, y es esa verdadera fe que nos hace comprender que Jesús es nuestro pastor, nos guía, porque Él viene enviado de su Padre, y ahí está la fe, está basada en el testimonio de Dios, de la enseñanza del Padre que Jesucristo nos transmite. Y aquel que tiene la fe sabe, debería saber dónde está su pastor, ese pastor divino. No es un pastor cualquiera, no es un pastor humano, no es por razones humanas, no es por razones mundanas, no es por razones de otro tipo, sino por razones divinas. Y ahí se ve dónde están las ovejas. Las verdaderas ovejas son las que tienen esa hambre, esa sed de la fe que viene de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos dónde está el buen pastor? Pues es el buen pastor el que nos trae la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, que da unidad al rebaño. Así que aquellos que tienen la verdadera fe, aunque estén en un país lejano, aunque estén en cualquier país del mundo, sienten la necesidad de acercarse al verdadero pastor, y entre ellos sienten la necesidad de unirse, de ayudarse. Es la fidelidad a la fe de la Iglesia la que da unidad a la Iglesia, a todas las ovejas. Y hoy que la fe hace defecto, está indefecto, está atacada, está corroída por los errores que se difunden en el mundo o dentro de la Iglesia, entonces eso lleva a la disgregación, a la división, a la desorientación del rebaño. ¿Por qué la Iglesia ya no es tan unida? ¿Por qué la Iglesia ya no es un bloque fuerte, una piedra, una roca, como lo fue en otras épocas? Y cada quien hace a su modo, porque la fe ha sido debilitada. La fe en Dios, la verdadera fe. No la fe humana, ¿verdad? La fe quiere decir creer en Dios, en la enseñanza de Dios. Y hay otra fe que es la fe humana, la cual es, por ejemplo, creer en el hombre, creer en las cosas terrenas, creer en nuestra felicidad mundana. Es otro tipo de fe, no tiene nada que ver. La fe en Dios es algo muy importante, muy fuerte, porque es la enseñanza de Dios que nos da una fuerza particular, una sabiduría muy particular. Es una flor que no nace en este mundo, que no puede nacer de este mundo
porque el mundo es terreno y es una gracia que viene solo del cielo, y aquellos a los cuales les ha sido dada, entonces pueden guiarse con otra luz. No es una luz de la prudencia humana, de las cosas, de las razones humanas, de la sabiduría humana. Es una sabiduría que nos da la posibilidad de conocer a Dios y la posibilidad de seguir el camino que lleva al cielo. Es muy diferente. Así que una persona que tiene la fe tiene mucho más posibilidades a un nivel eterno, mientras que las personas que no creen o que tienen una fe dañada, una fe debilitada, pues les costará mucho más, ¿verdad? No pueden. Aquellos que no la tienen, pues no pueden de ninguna manera ir al cielo. Aquellos que la tienen debilitada pueden tener mucha dificultad, o incluso condenarse con más peso, porque el pecado contra la fe es muy grave. Aquellos que corrompen la fe y que tienen una fe que no es fe, porque están perdidos la fe, porque han negado un aspecto de la fe, ya no tienen la fe, pero tienen un pecado mayor, porque que aquellos que nunca han tenido la fe, porque aquel que tiene la fe y la corrompe tiene un peso mayor, como una persona que cae en el agua y tiene una piedra pegada en el cuello, pues entonces va a caer más al fondo del mar. Así que la fe es la que da unidad a la iglesia, y el demonio ha desarrollado muchas maneras de debilitar la fe y de dispersar el rebaño de la iglesia. Todas las falsas religiones son una invención del diablo. ¿Por qué? Porque de esa manera el demonio aleja las almas de la verdadera religión. Esos personajes malvados que fundaron esas religiones eran inspirados por el diablo para alejar a veces naciones enteras, multitudes de personas, y hacerlas enemigas de la verdadera iglesia, para alejarlas del verdadero pastor. Entonces, esas religiones falsas en nuestra época, el demonio tiene mucho poder, y se han multiplicado. Las almas que no creen se han multiplicado, que creen falsas religiones, a veces religiones muy violentas como el Islam, que persigue, y que hoy cuántos católicos no son masacrados en muchos países y exterminados, porque esa es una religión del odio, es una religión que quiere conquistar. Y todas las religiones de alguna manera tratan de desviar a las almas y de engañarlas y tenerlas en esa prisión de una falsa religión. Entonces, ¿qué decir de ese error que se introdujo en la Iglesia por el Concilio Vaticano II, que pretende la libertad religiosa como un derecho, como algo normal, que todas las religiones tengan sus derechos en una ciudad, en un país? La ley les da la libertad de hacer lo que quieran, de difundirse, entonces de engañar y de dañar a las almas. Y curiosamente, la que menos derechos tiene es la Iglesia Católica, y sí se ve que es la Iglesia Católica que tratan que limitarla, de criticarla, y ahí sí está permitido, ¿verdad? En los medios de comunicación, cada vez que hayan una oportunidad de criticar a la Iglesia, lo hacen. Pero cuando se toca una religión falsa, entonces todos protestan. ¿Cómo es posible que se critique a tal religión, o etcétera? Entonces eso se ve muy bien que está orientado contra la verdadera religión, la religión de Dios.
Pero lo que sí es misterioso y gravísimo es que en la misma Iglesia Católica haya quienes promueven esto, que finalmente es debilitamiento de la fe en los corazones y una fe que está como distorsionada en los mismos católicos, que por un lado son muy ignorantes y por otro lado les dan un pan que está envenenado en la nueva doctrina, la nueva doctrina de la Iglesia conciliar. Por eso Monseñor Lefebvre decía que la Iglesia conciliar no es lo mismo que la Iglesia católica, es algo misterioso que los hombres de Iglesia que tienen los cargos de la Iglesia difundan una nueva religión, porque la Iglesia conciliar es otra religión, no es la Iglesia católica. Pero hay una mezcla muy extraña y que hay católicos que tienen tal vez la fe, pero su fe está mal formada, y entonces están como desorientados, como confundidos. Y quienes la han conservado y quienes no la han conservado, pues esos son solo Dios sabe. Pero nosotros, como verdaderos católicos, estamos obligados de reaccionar contra esa nueva endoctrinamiento de las almas con nuevas doctrinas que fueron ya condenadas por la Iglesia, por los papas y perseguidas cuando la Iglesia estaba bien. Entonces hoy ya es otra doctrina, no es la misma enseñanza, no es la misma fe lo que hoy se enseña, y que en los seminarios se les enseña una nueva teología a los que van a ser sacerdotes, y es esa con esos teólogos que fueron condenados antes. Esos son los libros que se utilizan para formar a los nuevos sacerdotes, son herejías. Entonces, ¿dónde está la unidad? Si queremos salvar a la Iglesia, tenemos que volver a la verdadera fe, a la verdadera enseñanza. Ahí está el secreto, lo que hace la unidad de la Iglesia, como dice Jesucristo, que dice: todos aquellos que entraron, los que son verdaderos pastores, pues entran por la puerta, pero unos que no entran por la puerta, pues son los mercenarios, los ladrones, los asaltantes. Y la puerta, ¿quién es? Es Jesucristo, la puerta por donde deben entrar, a donde están las ovejas, donde está la Iglesia. ¿Y quién es Jesucristo? Pues Jesucristo dice: yo soy la verdad, la vida, yo soy la verdad. Es que esa verdad es la condición para ser miembro de la Iglesia, la verdad de la fe. Entonces no podemos pretender ser miembros de la Iglesia si no tenemos la fe verdaderamente. Pero Dios es congruente, pero los hombres no lo son, y a veces tienen algunas debilidades, o por su misma ignorancia a veces no se dan cuenta de lo que está pasando y de los peligros que corren sus almas. Pero tal vez Dios tenga consideración de esas almas que viven tal vez en una cierta incertidumbre. Y hay muchas maneras de corromper la fe. Entonces a veces es por una doctrina mala directamente, pero a veces también por una actitud que no corresponde a la fe, ¿verdad? Simplemente callándola, simplemente disimulándola, o teniendo actitudes que desdicen la verdad de la Iglesia. Esas actitudes son dañinas, y hasta las personas simples se dan muy bien cuenta. Por ejemplo, alguien que dice algo y después se comporta de otra manera, eso hace que las mismas ovejas se dan cuenta que hay una duplicidad, ¿verdad? Entonces es lo que puede pasar a nivel de aquellos tradicionalistas que dicen: sí, nosotros somos
hijos de Monseñor Lefebvre, tratamos de seguir el combate de la tradición, claro que sí, pero estamos haciendo las paces con aquellos que están contra la enseñanza de la Iglesia, la enseñanza de la verdadera tradición que nos dio Monseñor Lefebvre. Y entonces es una actitud que desdice lo que pensamos, es ambiguo o es equívoco. Entonces ya comienzan a tener actitudes de doblez, o el silencio cuando uno debería hablar, o y empezar a hacer cosas que no corresponden a lo que nosotros pensamos o al combate que comenzó. La tradición existe y desde el principio existió. Hubo no solo en la fraternidad, sino había ya en México había una reacción de la tradición antes que la fraternidad viniera, pero en fin, es lo mismo, es la misma reacción de aquellos católicos que tenían una fe sana y que en muchos lugares del mundo, cuando vino este cambio, reaccionaron. Y es cierto que Monseñor Lefebvre vino un poquito a ordenar toda esa reacción, porque algunas personas reaccionaron mal, ¿verdad? Con el sedevacantismo o con cosas así. Y entonces Monseñor Lefebvre dio una actitud más equilibrada que corresponde mejor a la doctrina de la Iglesia. Y toda esa reacción pues ha continuado en cierta manera al interior de la fraternidad, mientras la fraternidad San Pío X siguió la línea que en el fondo es la línea de la Iglesia, ¿no? Monseñor Lefebvre simplemente quiso ser fiel a la línea de la Iglesia, y entonces nosotros queremos ser fieles también a esa línea. Y pues hoy ya no se recuerda, ya se olvida que el motivo por el cual la tradición existe es porque fue una reacción para defender la tradición y de combate del error, de ese error que se difunde dentro de la Iglesia por los hombres de Iglesia. Entonces, si ese combate se pierde de vista, entonces ¿por qué existimos? ¿Para qué existimos? Si es la razón de nuestra existencia, de la tradición. Entonces es lo por el cual la tradición comenzó, por ese combate. Pero si ese combate se está acallando, se está disimulando, se está olvidando, y ya nada más se habla de una cierta conciliación que implica pues no tener palabras que sean muy ásperas, ¿verdad?, contra todo lo que esos hombres de Iglesia que están haciendo daño. Todos los días tenemos una anécdota del Papa Francisco realmente escandalosa. Entonces no podemos disimular todo eso y quedarnos callados. Y entonces, si se pierde de vista ese combate, que es la causa, la razón de ser de la tradición, del combate de la tradición, entonces también nosotros debemos desaparecer y poco a poco diluirnos en la Iglesia conciliar. Eso nos destruye, pero finalmente, ¿para qué comenzó Monseñor Lefebvre esta obra? Fue un error desde el principio, pero Monseñor Lefebvre siempre tuvo un lenguaje bastante claro en toda su enseñanza, y no había sermón, no había conferencia que él hiciera en la cual no tocara este tema de la crisis de la Iglesia. No, siempre lo tocaba de una manera, a veces tenía un lenguaje bastante suave, pero lo que decía era muy ardiente, muy fuerte. Entonces, si queremos conciliarnos con estos hombres de Iglesia, pues eso va a implicar que hay que callar ciertas cosas, que hay que disimular ciertas cosas, y eso poco a poco va a debilitar la fe, porque la fe o se profesa enteramente o no se profesa. Y ahí está el problema de la intransigencia de la fe, que es algo
total, que hay que asumir totalmente. Y entonces, no solo por una negación clara y franca de las verdades de la fe, sino también una actitud de condescendencia, ¿verdad? Es como decir, yo soy católico, pero yo estoy yendo a comer con los protestantes, yo estoy haciendo actos, rezando junto con personas que no tienen la fe. ¿Y cómo es eso? Ellos a quién le rezan y yo a quién le rezo. ¿Cómo vamos a rezar juntos? ¿No tenemos el mismo Dios? Pues solo por esa actitud, por ese gesto, ya se está negando una verdad. Es una cosa que tiene implicaciones doctrinales. Es un escándalo. En otros tiempos eso era penado. En tiempos de Pío XII, alguien que hacía algo así era casi excomulgado. Era enseguida un sacerdote que hacía una cosa de ese tipo, pues era suspendido, es decir, ya no podía decir misa, ya no podía predicar, era castigado. Pero hoy eso es pan corriente, pan de cotidiano. Esos gestos, ya la gente se acostumbró a esa mentalidad digamos de pacto con el error, de complicidad con los que no están en la iglesia. Entonces acabamos de saber también que en el Jueves Santo el Papa lavó, entre las personas a las cuales lavó los pies el Jueves Santo, había un homosexual. ¿Cómo es posible? Entonces el año pasado fue un musulmán, ahora es un homosexual. Eso no puede ser por casualidad. Esas personas que son seleccionadas para una ceremonia del Papa, no son por casualidad, no fue al azar, siempre seleccionan esas personas con mucho cuidado. Entonces no es por casualidad que hubo un homosexual ahí, y de hecho comulgó en esa misa. Entonces, ¿a dónde vamos? Son gestos que implican doctrina. Entonces también esas actitudes están negando nuestra fe. ¿Qué quieren decir? ¿Que ahora no es pecado ser homosexual? ¿O qué quieren decir? A ver, ¿a dónde vamos? Es terrible, es realmente apocalíptico lo que vivimos en nuestra época. Pero seamos conscientes, queremos ser ovejas del verdadero pastor, debemos ser hijos de la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad. Entonces queremos ser sus ovejas, tenemos que escuchar a nuestro pastor. Pero esta adhesión a la verdad de la fe no es simplemente decir yo creo, también hay que vivir eso que uno cree, porque la fe se ve también en las obras, y ahí está lo gravísimo de esa incoherencia del mundo actual, que es liberal y que es capaz de prenderle una vela a Dios y otra al diablo, y esa incoherencia hace mucho daño. Y cuando los tradicionalistas comienzan con ciertas incoherencias, especialmente con la actitud que se tiene respecto a Roma, pues eso nos hace mucho daño, debilita la tradición, y poco a poco los católicos de la tradición, pues sí, se conforman con la misa. O sea, sí, yo tengo la misa, pero no es solo la misa. La misa está al servicio de la fe también. ¿Y cómo voy a asistir a misa si yo no tengo la fe? O si tengo una fe deformada, una fe que está siendo corrompida. Cuidado, no es solo la misa. Por eso Monseñor Lefebvre desaconsejaba de ir a las misas de la Fraternidad San Pedro. ¿Por qué? Porque esas misas, aunque fueran verdaderas, aunque fueran en sí algo bueno, pues no es lo único. Hay todo un ambiente, toda una mentalidad que se vive, hay la predicación, la enseñanza que se imparte ahí, que es finalmente por el concilio, porque ellos aceptan el concilio, aceptan la nueva de estar
en unidad con esta situación. No basta la misa. Entonces ya los tradicionalistas actuales pues ven solo la misa o no ven tanto el aspecto doctrinal que prima antes que el culto. ¿Cómo voy a adorar al verdadero Dios con la misa si no tengo una fe integral como debe ser? Y recordemos que la fe es un todo, no se puede negar una parte y aceptar el 99% y negar el 1%. Uno pierde la fe por una negación de una sola verdad de la fe. Así que Dios es intransigente, la Iglesia es intransigente en esos puntos. Y las actitudes que desdicen nuestra fe son muy peligrosas. Entonces, hay varios niveles de desdecir nuestra fe. Y por eso el espíritu liberal es una plaga, es una peste dentro de la Iglesia. Y San Pío X ponía muy en guardia diciendo, son los peores enemigos de la Iglesia porque están dentro de la Iglesia y tratan de desviar y deformar la conciencia que tienen los demás católicos sobre la fe. La están distorsionando, pero suavemente. A veces no se nota esa mentalidad de espíritu liberal muy dañina que comenzó a infectar la fraternidad desde hace muchos años, y algunos sacerdotes se daban cuenta, otros no, pero hoy vemos los resultados, porque eso es como una lepra que va aumentando siempre, no se detiene. Entonces pidámosle a Dios que nos libere de todo ese espíritu de doblez. No se trata de ser fariseos, de caer en esa especie de sectarismo fariseo que puede haber en algunos tradicionalistas. No se trata de eso, pero se trata de ser en nuestra fe una profesión total y tratar de ser coherente en nuestra vida con lo que pensamos y no estar jugando con el mal o con el peligro, etcétera. Nuestra religión es exigente y más en una época como la que vivimos es más exigente. Así que tratemos de guardar el equilibrio espiritual, ese equilibrio dentro de la fe, pero al mismo tiempo dentro de una sana prudencia, una sana caridad, pero sin caer en esa incoherencia o pequeñas incoherencias del espíritu liberal que es tan dañino. Y vamos a pedirle hoy a nuestro buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos dé el sentido de la verdadera pertenencia a la Iglesia, que es primero por la fe y también por las obras. Como dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Ahí está, que son verdaderas ovejas porque los siguen. No basta que escuchen. Así que vamos a pedirle mucho hoy en esta misa a nuestro Jesús buen pastor y a la Virgen María, nuestra Madre, que también nos guía, con suavidad, pero con firmeza, porque ella es la que venció todas las herejías. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.